Thank you so much. Thank you for still being here at the end of a long day. Un día tan I extenso. will try and be Voy a tratar useful de as a que lo que reward diga for your sea útil endurance. So como thank premio you. por su I am lealtad. a family Yo scholar, so estudio la what matter familia, así about que no makes you podrían haberme a pedido que Catholic hable closer to de my un heart, tema que no sea or más cercano a closer mi to the heart of corazón o my más cercano scholarship a in the United States. al I wonder corazón about de the quienes trabajamos en family esto en all Estados day. Unidos. Yo And I pienso sobre think la familia too todo el día about y también pienso communicating sobre outstanding questions and comunicar proposals about the family. propuestas y preguntas My sobre la favorite familia. being La communicating favorita with es people who are comunicarme con very, very gente skeptical que sea muy or even escéptica o hostile incluso regarding Catholic hostil teaching on the respecto de family. las enseñanzas So I'm a católicas para la professor of familia. family Entonces, law, soy but my other profesora graduate degree is de in systematic derecho theology and familiar, pero history también anthropology. antropología So my cristiana y scholarship is teología on the sistemática. family, Así often que in law and religion. siempre And I've me worked in muevo the en el church as a ámbito de la ley y la lawyer, religión y he trabajado communications como director, directora de and comunicaciones, como policy abogado y advisor. también como asesor And de I run política. several nonprofits Y también estoy a directly to cargo de interfaith children varias marriages and organizaciones sin family fines de life lucro among que the tienen que ver poor. con la vida de la familia entre The los church pobres. convinced me La about iglesia me marriage and convenció family respecto de la intellectually familia y first, del and matrimonio a only nivel intelectual emotionally later, primero y right? solamente después a nivel So emocional. no matter Entonces, whether I'm sin formally importar si working on a acaso project trabajo for the de manera church formal en un proyecto or para la not, iglesia o I'm no, always convinced siempre me intellectually and also convenzo emotionally and intelectual y in connection to emocionalmente, with my wonderful en husband of conexión 30 con years and mi my marido now hace grown 30 kids. años y That's a big help. con mis But I'm niños, always pero convinced siempre me that there convenzo de is que right over the existe horizon a more appealing way una of forma communicating más the atractiva de church's teaching about the comunicar las family. enseñanzas de I la iglesia read sobre la familia. material, Yo as you can leo imagine, in the material, last se puede couple of imaginar que years en los from Pope últimos años Francis about the sobre family, del Papa like Francisco I respecto read a la letters familia, from the como Pope, leo right? también las It could cartas que me not be llegan a more casa, no interesting to podría me. ser más interesante I para think I mí. probably Creo read que Francis and quizá Benedict leo a about 2 Benedicto, Juan every Pablo day. II y So a Papa I thought Francisco it todos los might be días. helpful to you to prepare you Quizá for es útil entonces the que les second synod. prepare And we also para have, of course, the World el Leaders of Families. segundo And sínodo. of course, También we have está la reunión sobre statements by familias. Pope Por Francis supuesto, about hay the family declaraciones del Papa pretty much Francisco sobre la every day familia or casi every todos los week. días o todas las So semanas. here's how I'm going to Entonces, treat this de esta material. forma voy a tratar el First, material. I want to talk Primero about voy a the hablar upcoming sobre synods and really los both synods' signos overall que se purposes. vienen. Then I'm going to talk a Luego little voy bit a hablar un about the poco sobre theological la foundation fundación o la of the base Church's teológica insistence that de la family is insistencia de la this Iglesia de que la important. familia es o And tiene I'll esta mention importancia. how Y voy a empirical mencionar evidence de qué on this forma la benefits the evidencia Church, right? empírica muestra que la Iglesia Third, tiene la I'm going razón. to Luego voy highlight a for you destacar kind para of like ustedes a stone sweeping de alguna across a forma large river some of the leading algunos de topics los temas taken up más in the importantes relatio, the closing que statement se of the consideran en el extraordinary relatio synod. And del Senado I'm also extraordinario. going Y to highlight for you también the voy a topics that the destacar los press temas treated kind of que like a la football prensa match, ha right? The tratado como most una especie de neuralgic partido de topics. fútbol, los temas más And neurálgicos also quizá, talk y about some también of hablar de the algunos de los extraneous topics that temas más arose not about the alejados family, but que about the surgieron no church respecto de in la familia, sino general. que de la iglesia And then respecto del finally, sínodo. I'm Y going to tell you finalmente a voy a little bit hablar about sobre what worries lo me que me as a family preocupa scholar and como estudiosa activist de la in familia y como connection with the activista synod, en and things conexión that I would like to con el see sínodo more fully y addressed, temas or que me gustaría frankly ver que se addressed a little aborden differently. de mejor So forma to o de my forma first distinta. task, Entonces, en right? mi primera A tarea, review of una instrumental revisión laws and de documents that set out the work of documentos the que synod, establecen el and a various contexto del statements of sínodo y Francis varias about the declaraciones synod del Papa Francisco indicate that it aims indican completely que to apuntan complete the directamente situation a of the family in the modern describir la world, right? situación de la familia en el mundo With a moderno, particular con un emphasis, énfasis en and the Pope says particular, this y el constantly, Papa on the lo troubles repite that beset respecto the de family. las If you are, tribulaciones de la I know you familia. are, Yo sé que a ustedes lo frequent son, si ustedes consumer son un of consumidor Catholic frecuente de documents, you'll documentos find statements on católicos, the family. declaraciones You notice doctrinarias, that often there yo is a sé que a beginning in those menudo documents hay un of points inicio of light, respecto de los the puntos de luz, progress, the el happy avance, las things. cosas But in fact, when it comes to the felices, pero en lo que se conversation refiere about the a la conversación synod, respecto del there sínodo, are mostly hay statements about principalmente the declaraciones respecto difficulties de las that families face dificultades que enfrenta and la how we familia can go out to y meet them. cómo podemos So then, superarlas. a second and related purpose of Un the segundo synod propósito is del really to sínodo en realidad tiene propose que ver con pastoral proponer strategies estrategias to pastorales meet the para difficulties satisfacer families are o para facing. o superar And las Relatio dificultades de la puts it familia. this way. Relacio lo pone de Our la siguiente task forma: is nuestra to tarea es reevaluate with renewed reevaluar freshness and con enthusiasm frescura e entusiasmo what renovados revelations qué transmitted in revelación church faith transmitida en la fe de tells la us Iglesia about the nos beauty habla and de la dignity of belleza y la family dignidad de la in familia facing the y situations in the enfrentando la mind of the situación
con
los ojos de nuestro Señor, ver de qué forma la sociedad puede renovar nuestro compromiso con la familia. Es una forma muy amorosa de decirlo. Segundo, quiero preguntar por qué el matrimonio y la familia son tan importantes para la Iglesia. El arzobispo de Irlanda documentó en su discurso el estudio y la atención significativa que le han dado los últimos 6 papas a la familia. Nunca lo había visto dicho de esta forma. Lo voy a compartir con ustedes. Él, por supuesto, muestra de qué forma Juan Pablo II y Francisco, Juan Pablo II y Francisco, han tomado a la familia como un tema central en cada uno de sus primeros sínodos. Pero luego menciona de qué forma Juan XXIII abordó en un documento en el cual la familia era adoptado como el primero de todos los temas que se discutieron bajo el título de algunos problemas de urgencia especial. De hecho, es muy interesante si uno se fija en los comentarios de Gaudium Spes, las esperanzas, la ansiedad de la humanidad. Estas son las opciones de la Iglesia. Ese lenguaje se repite en varias partes del Instrument of Laboros y el Velatio. En realidad está vinculado con cómo es la gente. Después de Juan XXIII, Juan Pablo II quería establecer un libro sobre la familia, pero aparentemente tuvo que esperar, sintió, hasta que las cosas se hubiesen enfriado algunos años después de Humanae Vitae. Pero él falleció antes de poder hacerlo. Luego esto fue asumido por Juan Pablo I, que formalmente comunicó la decisión de dedicar su primer sínodo a la familia, pero luego también falleció antes de que se hiciese público formalmente. Entonces luego Juan Pablo II lo asume y luego tuvimos la atención de Benedicto respecto de la familia y ahora Papa Francisco, que durante los primeros 2 años y medio de su papado hizo un sínodo extraordinario, muchas presentaciones y catequesis, la Reunión Mundial de la Familia, el Día Mundial de la Comunicación en enero, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con el matrimonio y la familia que llama tanta atención? Quizá ustedes pueden creer, y yo no podría discutir con ustedes en lo que se refiere a esto, que los adultos y los niños y la sociedad y su estabilidad y su felicidad en realidad dependen de la familia. Y de hecho hemos sido testigos en los sufrimientos de la familia. ¿Cómo es esto? La familia y su estabilidad es como papel mural, por decirlo así. Estaba en el aire antes, era parte del entorno en el que respirábamos, pero cuando comenzaron a sufrir, pudimos medir lo que nos había entregado siempre. Entonces, no voy a ver los números con ustedes lo han escuchado, pero hay una cantidad enorme hoy en día de divorcios, de cohabitación, hijos fuera del matrimonio, abortos, y uno luego tiene la documentación casi al punto de consenso respecto de la literatura sociológica entre estos fenómenos y las mediciones de soledad individual, menor logro educacional, menor seguridad financiera. El sexo se ha vuelto en una recreación para muchos, una técnica. La identidad sexual es percibida como algo fluido e inestable. El ser padre es una opción que está separada completamente de la opción de casarse y cada vez más está vinculado con el dinero y con técnicas de laboratorio respecto de selección genética, madres sustitutas. Se ha reemplazado con derechos a la expresión sexual y las mujeres sufren en un mercado sexual donde el sexo es barato. ¿Por qué es barato? Porque el precio es bajo. De alguna forma, estoy canalizando mis estudios de economía y de derecho. Si algo, la gente corre el riesgo de hacer ciertas cosas porque hay cierto seguro al respecto. Entonces tenemos la tremenda ironía de que en un mundo que tiene aborto y control de natalidad, tenemos más abortos y nacimientos fuera del matrimonio
que es peor que antes de la distribución de anticonceptivos. Tenemos pocas probabilidades de que las mujeres se casen, mayor probabilidad de que las mujeres queden embarazadas sin estar casadas, y el matrimonio ni siquiera ya es la primera opción cuando hay un embarazo. Entonces la situación es bastante oscura. Si uno considera más los estudios de la familia y profundiza que esta reticencia al matrimonio es muy fuerte entre los pobres y quienes tienen menos privilegios educacionales. Gente con más privilegios tienen matrimonios más estables, menos divorcio y tienen sus hijos dentro del matrimonio. Los beneficios de esto que se extienden a las próximas generaciones, etcétera. La brecha entre los que tienen, los que no tienen el matrimonio hoy en día es uno de las brechas sociales más rígidas en Estados Unidos. Se estima que la brecha matrimonio representa casi la mitad de la brecha económica o de riqueza. Si la gente se casa, la brecha de la riqueza se reduce o se cierra significativamente. Y no es curable, incluso con grandes cantidades de subsidios gubernamentales. Lo han intentado y no funciona en realidad. Entonces, por supuesto, la miseria social e individual son buenas razones para que la Iglesia esté preocupada respecto de la salud del matrimonio y de la familia. Luego está la posibilidad de que la Iglesia esté preocupada de la familia porque el caos familiar significa que la fe no se transmite, y hay muy buena evidencia de que esto es así en registros culturales e históricos. O sea, las grietas en la iglesia local, es decir, grieta significa en la iglesia también en su totalidad, pero en realidad hay razones más teológicas y más profundas. Pero lo que es interesante, solamente se hace referencia en limitadas ocasiones, ya sea en instrumento o en el relatio, respecto de por qué el matrimonio es tan importante para la iglesia. Estas razones en realidad son de esta profundidad en el corpus histórico de revelación, tradición, para resumirlos antes de describirlos un poco, está lo siguiente. Nos han enseñado la Iglesia que no recibimos si no entendemos el matrimonio, el sexo y el ser padres, no logramos entender este Dios de amor. No podemos entender la relación de Dios con la raza humana o la especie humana, y no podemos entender de qué forma se supone que deben amarse los seres humanos. Voy a describir un poco esto que acabo de decir. Primero, nuestra fe nos enseña que se supone que nos deben mostrar la Trinidad en palabras de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese documento que se llama sobre la colaboración de hombres y mujeres, etcétera. Dicen que la complementariedad de los sexos refleja la unidad interna del Creador. La imagen, el parecido de Dios es la base de toda la antropología cristiana. Yo tengo tanto que decir, pero lo voy a dejar en este momento. Pero también la Iglesia y la catequesis lo describe claramente, que el matrimonio es una imagen de el amor absoluto con el cual Dios ama al hombre. Su relación con Israel en el Antiguo Testamento han escuchado esto tantas veces. Habla de la fidelidad, el amor, la traición, etcétera. En el Nuevo Testamento, por supuesto, esto también está reflejado en la unidad del hombre y la mujer. En el momento cuando Dios los creó, San Pablo exclama que este misterio es uno profundo, y estoy diciendo que se refiere a Cristo y la Iglesia. Y este lenguaje del matrimonio continúa hasta al final del libro de Revelaciones. También las enseñanzas católicas establecen que el matrimonio es la plantilla, el modelo para el comando de que, o la orden de que los humanos se amen en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se escribió en el año 86, que la capacidad de los hombres y mujeres de amar a una persona distintos a sí mismos es una indicación del significado y propósito de toda la vida humana. No solamente en el matrimonio, sino que en todas las interacciones humanas. La criatura humana en su unidad de cuerpo y alma es caracterizada desde el inicio por la relación con la persona que está más allá de sí mismo. Benedicto lo dijo hermosamente en Caritas Est, por ejemplo, dijo: el matrimonio se vuelve
el ícono de la relación entre Dios y su pueblo. Su forma de amar se supone que debe ser nuestra forma de amar. El sínodo hace referencia brevemente a esto. El elemento que más detecta es en su declaración en el sentido de que a menos que la Iglesia entendiese y pudiese rehabilitar el matrimonio, no podría entenderse a sí misma. Se supone que debe ser la relación entre Dios y su pueblo. Pero en realidad no le fue tan bien la parte teológica. El propósito era pastoral, pero al final sigo pensando que podría utilizar quizá más referencias a aquello. Ahora voy a enfocarme en lo que dice Relatio respecto de su plan de acción más detallado, quizá que solamente ver la situación del matrimonio y la familia y luego responder. Lo primero que hizo fue destacar una lista enorme de dificultades. Yo podría pasar mucho tiempo en eso, pero lo he condensado un poco y es una letanía bastante familiar. Primero, por supuesto, está el individualismo, esta autoconstrucción de acuerdo a nuestros propios deseos. Luego, factores externos, la pobreza, el desempleo, la delincuencia, el desplazamiento, la guerra. También menciona esta falta de disposición a tener hijos, incluso percibir el matrimonio y la familia como una carga. Habla de la idea de los jóvenes de que el compromiso del matrimonio es absolutamente algo ridículo que se puede hacer, es algo imposible. También se refiere un poco a otra serie de problemas que se ve en todas partes del mundo, algunas quizás más intensos. Ejemplos de esto hay en unas partes que en otras. La poligamia, la cohabitación, matrimonios acordados también lleva a mucho divorcio, ausencia parental, tratamiento injusto, violento contra mujeres y también que penalizan la maternidad. Esta serie de dificultades han consumido una buena cantidad de palabras o lenguaje dentro de Relatio. El segundo énfasis que hace, y no es sorprendente, es respecto de la paciencia, misericordia y ternura de Jesús, y también de hablar con amor para las personas que reflexionan sobre el futuro de la familia. En cuanto a responder a esta añoranza y los problemas humanos o con valores y con reglas, e incluso de dejar que la gente sea acompañada por nosotros, aun cuando no puedan tener una participación completa en la vida de la iglesia, pero algún grado de participación. Otro tercer aspecto del Relatio fue recordarle a la gente que la gracia del sacramento del matrimonio es real. Estamos tan acostumbrados a escuchar esa frase de que entra por un oído y sale por el otro. No, sí, claro, está la gracia del sacramento o el efecto que tiene el sacramento, y los católicos dicen, claro, sí, por supuesto. Pero en realidad la declaración fue un intento de hacer que la gente, de forma real, se dice cuenta que el matrimonio no siempre es de color rosado, por decirlo así, y que la gente necesita buscar fuerza. Uno ve un énfasis similar cuando el Papa emitió una carta, Misericordia Volta, donde habla de lo que viene en Jubileo de la Misericordia, y habla de la misericordia de Dios, que estamos tratando de hablar acá de la gracia del sacramento. Dice, no tiene que ver con una cosa blanda, una cosa suave o ser simpático, sino que es esta fuerza poderosa. Y estoy diciéndoles que tenemos que obviamente aferrarnos a ello. Lo mismo se ha dicho respecto de la gracia del sacramento, y yo lo aplaudo, porque la gente piensa el matrimonio como algo difícil, sino imposible, y tiene que saber que esto existe también. Cuarto, el Relatio muestra los elementos válidos del matrimonio natural presente en otras religiones, lo hace de forma muy bella. Quinto, habla de la necesidad de capacitar a los diáconos y a los presbíteros. Luego habla del potencial de reducir la carga que implica el proceso de la anulación. Así que son algunos de los
componentes más importantes. Entonces, habiendo nombrado estos elementos, y también voy a mencionar lo que ustedes ya conocen, debo hacerlo, hay tres temas que la prensa ha tratado como si fuese un partido de fútbol. La primera inquietud es el divorcio, la comunión, párrafo 52 de la Lazio, que lo que hace es notar que hay cierto desacuerdo respecto a los participantes del sínodo. Habla de la posibilidad de que han planteado de un retorno a la comunión después del divorcio, aquellos que tienen una nulidad. Este párrafo muestra la posibilidad de tener una ruta de penitencia bajo la guía del obispo y la posibilidad de considerar circunstancias muy duras. John Allen, un reportero del Vaticano, ha dicho que este es el tema que se puede trabajar, que se puede plantear como de aprobación o reprobación por parte de los progresistas, que están viendo esto como si uno pudiese asignar una especie de puntaje o un 0 o un 1 a este debate. Y él dice que sería en realidad pernicioso, en definitiva. Hay muchos líderes este año en el sínodo que han ponderado esta pregunta. No sé cuántos de ellas han leído respecto de la conversación teológica al respecto. Obispo Lafitte, que es el segundo a cargo del Concilio Vaticano sobre la Familia, escribió un documento que se presentó en la conferencia que se llama Romanon en noviembre en Roma. Los dominicos en su Journal Nova Vetera también han descrito este tema. Entonces ahí ha percolado, por decirlo así, este tema o ha generado discusión al respecto en el último año. El siguiente tema difícil es la homosexualidad. El párrafo 55 del Relatio se pregunta qué tipo de alcance pastoral logra lo siguiente: rechaza la discriminación contra las personas, muestra una bienvenida que calce con el hecho de reconocer la dignidad otorgada por Dios a la persona que está ahí, la persona que tiene esta homosexualidad, y también su acercamiento pastoral considera el tema de matrimonio del mismo sexo. Por supuesto, el Papa va a visitar Estados Unidos y voy a hacer un comentario para una de las tres redes importantes de televisión. Ellos dicen, entonces vamos a hablar sobre que la Iglesia está cambiando su magisterio respecto del control de natalidad, el matrimonio. ¿Acaso no quieren ser uno de los canales de televisión que haga algo distinto? ¿No quieren ser el canal de televisión que lo haga bien de una vez? En realidad, de esta relación no entiende la idea de que estamos hablando de un cambio de doctrina, pero eso no significa que no estemos hablando de algo que sea importante. El Papa Francisco en realidad va a estar esperando algo importante respecto de este enfoque pastoral, porque obviamente involucra educación, comunicación, el tono, los encuentros interpersonales. Definitivamente es difícil y ya lo suficientemente grande. La tercera área de dificultad habla de identificar los elementos positivos en cuanto a la cohabitación o las uniones civiles, elementos que la Iglesia podría encontrar y luego estas podrían llevar a una mayor apertura hacia el Evangelio. Ahora, más allá de la relatio, la parte difícil respecto de la prensa, por lo menos, el sínodo y toda la serie de conversaciones del Vaticano en los últimos años han planteado una serie de temas oportunos. Ustedes los conocen, los voy a mencionar. Son cosas muy transparentes para el mundo. El mundo ha tenido en esto de lo que está haciendo la Iglesia Universal, digamos, ha tenido transparencia, un mundo que han disfrutado quizás durante mucho tiempo. Es distinto hoy día. Han visto obispos contra obispos en la prensa mundial, comentarios, libros que van y vienen. Han visto sacerdotes versus obispos en Inglaterra, por ejemplo. 450 sacerdotes publicaron en un diario respecto a la prohibición sobre la comunión para la comunión para los divorciados.
Entonces, se pidieron que no salieran los diarios, pero bueno, en Ulster, que están los católicos y los no católicos, está el tema de si la credibilidad de la Iglesia es o no está en juego, si seguimos o no seguimos las tendencias modernas sobre el sexo, la familia, etcétera. Esta especie de telenovela que llamamos en Estados Unidos entre el cardenal Casper y los obispos africanos. El tema de este nuevo tema de el poder que se comparte con las conferencias o incluso con los individuos. El tema del cardenal Müller, de la propuesta de la semana pasada, la Congregación para la Doctrina de la Fe, realmente está a cargo de fijar las estructuras teológicas del pontificado. Implica un menor rol del Papa. No había sido un teólogo profesional en su vida pasada. Lo bueno de evangelizar la técnica del gradualismo, la gente, liderar a la gente en un avance gradual a lo largo de la fe, luego la transparencia de la deliberación de los obispos y el Papa, un tema importante en la doctrina, en la práctica. Entonces, aparte de todas estas cosas sobre la familia, están todas estas otras cosas sobre la Iglesia. Ninguna de estas está ausente de la prensa. Es un ciclo constante de historias. Entonces, en conclusión, quiero un poco mis ideas personales sobre la base de mi trabajo sobre la familia los últimos 20 años. Primero, yo realmente me gustaría, respecto con este sínodo y las conversaciones de alto nivel sobre la familia, la Iglesia, me gustaría ver que la Iglesia tratase de ser más clara, sea más clara entre el enlace entre lo que es el matrimonio, el ícono de la persona de Dios, la relación de amor con nosotros de Dios, y nosotros tenemos que aprender a querernos unos a los otros. La Iglesia ha ido reafirmando esta teología en los últimos 3 papas principalmente, pero los católicos y otros realmente no entienden esta enseñanza. Dada la presión del matrimonio religioso, me sorprendería que no hubiese más propuestas de esta naturaleza. Creo que son enseñanzas claves, tareas de comunicación, especialmente en un entorno donde la gente está tan dispuesta a creer que el matrimonio es caótico, temporal y un desastre. Si uno hace que el matrimonio funcione, es como un pequeño milagro. Con mi marido estábamos viajando, celebrando nuestros 30 años, viajamos por primera vez en 30 años, viajamos sin hijos, no fue a la playa a 1 hora de la casa, sino que y bueno, salimos del país, fuimos pasando los pasaportes. No, porque viajamos, no, porque estamos celebrando 30 años. Y nos preguntaron, ¿cuál es el secreto? Nos preguntó, ¿cuál es el secreto? Y yo le digo, no, si no es tan difícil. Es un tipo fantástico. No tengo ningún secreto. Y decía, no, yo no podría. No. Mis padres tampoco, yo tampoco. Cuando le decimos a la gente que llevamos tanto tiempo casados, esa es la primera reacción, ¿verdad? Y uno la escucha cada vez más entre los jóvenes y creen que si cohabitan o si esperan a tener más años, a tener más edad, quizás las probabilidades mejoran. Pero si no comunicamos una relación de este tipo entre el matrimonio y la estructura básica de nuestra fe, la cosmología, la enseñanza del matrimonio va a ser cada vez más como una tradición no razonada. El odio a los homosexuales. En Estados Unidos, la Corte Suprema está a punto de decidir respecto al matrimonio del mismo sexo. Hace 2 años dijeron que la oposición al matrimonio del mismo sexo es odio a los homosexuales. Es así de irracional y ridículo. Si no comunicamos que es parte de una cosmología, de una ecología natural, de una ecología integral entre hombres y mujeres como parte
parte del universo, que son opuestos que se juntan y creen, son opuestos, personas que están a imagen de Dios, que tienen la marca de creación de Dios. Si no mejoramos en esto va a ser visto como una tradición no razonada o odio a los homosexuales u otra cosa que afecta nuestra fe. O vamos a ver que es unas enseñanzas que están ahí para que la gente pueda dispararle si quiere. Es absolutamente no relacionado con el resto de la misión de la Iglesia de atender a los que sufren, a los perjudicados. Así es como lo dice el Papa muchas veces. Esto realmente va a resultar muy mal si tratamos de asegurar que nuestras enseñanzas sobre el matrimonio como algo de libertad religiosa. Si no explicamos que es así de profundo, que somos uno entre tanto, que tenemos una tradición pero que es anticuada y para qué respetarla. Otra cosa, sobre el tema de la cohabitación. Creo que los obispos tienen que ser muy cuidadosos respecto de identificar con mucha facilidad los elementos positivos en esto. Es un fenómeno bastante heterogéneo. Algunos lo hacen por comodidad logística. Es como salir, es como con contacto sexual y compañía. Para otros es economías de escala, es más económico vivir de a dos que de a uno. Para algunos es un reemplazo del matrimonio, para otros es un intento de preparación para el matrimonio. Están nerviosos con el compromiso, va a resultar o no. Eso depende mucho entre los países, entre las culturas. Hay una gran cantidad de datos en Estados Unidos que yo trato, pero seguramente no estoy al día. Pero en Estados Unidos, la primera generación de ciudadanos hispanoparlantes en Estados Unidos con frecuencia ven la cohabitación como una preparación para el matrimonio y dura más. Pero los no hispánicos en Estados Unidos, la cohabitación para ellos es increíblemente débil, increíblemente corta y explosiva. Es mucho más inestable que el matrimonio, aun cuando creo que un 40% de personas de los que cohabitan en Estados Unidos tienen hijos, pero esos padres normalmente no llegan al quinto cumpleaños del niño. Entonces los niños sufren por esta separación. Tenemos más niños ahora afectados por la cohabitación que los divorciados. Hay mucha más violencia que en el matrimonio, 3 a 8 veces más violencia en cohabitación que en el matrimonio contra la mujer. Está asociado con mayores tasas de divorcios tardíos. En Estados Unidos, el primer factor de riesgo de divorcio es casarse cuando uno es adolescente. El segundo factor de riesgo es haber cohabitado antes de casarse. Esa es la mayor probabilidad de divorcio. Lo otro fascinante es que la evidencia es muy clara. La cohabitación es muy desagradable para la mujer. Las mujeres lo hacen porque así es el mercado sexual en Estados Unidos y seguramente en muchos países. El sexo es el precio de tener una relación. Si uno no cohabita, probablemente no van a tener una permanencia de la relación en la mayoría de los casos. Pero si realmente uno ve las economías de la cohabitación en la población donde las mujeres son escasas, las tasas de matrimonio son mayores. En lugares donde los hombres son escasos, las tasas de cohabitación suben. Es definitivamente muy malo para la mujer y por lo general se producen abusos. Y por madres solteras, por supuesto, es mucho más frecuente. En tercer lugar, no creo que hay suficiente atención al matrimonio y a la pobreza. El Papa lo ha mencionado, lo ha mencionado en distintas conferencias, pero pocas veces se menciona en los documentos del sínodo. Pero hay un consenso casi total que esta brecha, esta diferencia del matrimonio es coherente con la riqueza. Esta separación entre los ricos y los pobres, la educación, las posibilidades de los hijos de acceder a la educación, el matrimonio, la estabilidad del matrimonio, niños dentro del matrimonio. Es imposible tener un programa real sobre pobreza que no también aborde la familia. En cuarto lugar, y en último lugar, hay mayor énfasis en la participación de las familias en el trabajo de ayudar a la vida familiar. Pero es insuficiente. Hay
nosotros pertenecemos a un sínodo extraordinario, necesitamos mayor formación. Esto es difícil, esto es muy largo para los sacerdotes, obispos, una mejor difusión pastoral, pero necesitamos recordar que las familias tienen una experiencia particular que hay que aprovechar. En particular, en la presentación anterior a la mía sobre inteligencia emocional, cuando uno está en una familia uno aprende a hablar con una amplia variedad de gente con un tono distinto para cada hijo, distinto para la mamá, para el papá, para la suegra, para el suegro, acerca de tratar de enseñarles y mostrarles que uno los quiere, pero también necesitan que hagan esto, que pase esto otro, que probablemente no sea lo que quieran. Hay cosas que uno dice en público que uno nunca le diría a un ser querido. Hay cosas que uno diría en la radio, pero que nunca lo diría a la hora de la cena. Las familias tienen una inteligencia emocional respecto de cómo hablar con las personas que uno quiere sobre la base de quién es esa persona en particular y cuáles son las circunstancias, ya sea un adolescente, un niño, una suegra o el cónyuge. ¿Por qué no hay más familias entonces compartiendo esta asistencia a los temas del tono y la difusión pastoral? Para mí es un misterio. Finalmente, y quizás este es un tema demasiado teórico para el sínodo, no lo sé, pero la Iglesia creo que tiene que tener mejores mensajes respecto de cómo el tema de la expresión sexual fuera del matrimonio, cómo domina completamente nuestra cultura y sistema legal. Es el tema más prominente desde la crisis antropológica, lo que más le gusta a los medios. ¿Por qué domina todo hoy por hoy en la historia? ¿Por qué preguntamos si con una que cada día en el diario si un ser humano realmente es del mismo sexo que su cuerpo? ¿Por qué preguntamos con esta cara de si realmente podría haber algo de importancia acerca de lo que una mujer tiene en una relación? O si incluso nos importa que nazcan los niños. Es lo mismo, uniones del mismo sexo, distintos sexos, no hay nada en particular, sexos opuestos. El hecho que Dios pudo haber puesto la creación en cualquier parte, pero la puso ahí. No, olvídenlo. Esto no tiene ninguna importancia. Bueno, estamos haciéndonos la pregunta si nos importa si los niños nacen o cómo o en qué circunstancias nacen. Estos son temas fundamentales para la familia y se tratan como una cosa bastante liviana todos los días en las noticias. Tenemos ahora en los últimos 56 años una enorme cantidad, una teología fabulosa, enseñanza social sobre estos temas, pero no todavía logramos hablar bien de manera de llegar a la gente. La gente ve reglas y no valores, ve palabras y no ve la belleza, y necesitamos traspasar ese mensaje. Creo que la Iglesia tiene ideas y eso ayudaría a la gente a evaluar y a tener un mejor pronunciamiento sobre la familia, que realmente aborden problemas de la academia, los medios, la industria de la entretención. Mucho me recuerda esta historia de niños, que el emperador que no tiene, va desnudo, la gente que no logra razonar bien, los católicos y las personas que sufren por la pérdida de la familia, del matrimonio, realmente necesita respuestas. La Iglesia está en el lugar ideal. El Papa Francisco, con lo talentoso, con lo visible que es en el mundo hoy día, con la Iglesia, que es una de las pocas instituciones que entiende la dimensión teológica, humana, universal de todos estos temas. Nosotros tenemos los recursos y eso es, creo yo, de muchas formas, depende de la comunicación. Creo que necesitamos los estudios, pero hoy día la comunicación, la gente de comunicación son tan importantes como el contenido. Así que voy a llegar hasta acá y muchas gracias por su atención. Son muchos los temas abordados en el sínodo.
¿Todos tienen relación, o casi todos, con la mujer? ¿Cuál es su visión sobre el papel de la mujer en estas discusiones? Aun cuando trato de hablar de una gran variedad de temas que creo que se plantean en el sínodo, hay cosas que se relacionan con la mujer como tema de principios. Creo que es porque si uno ve la revolución sexual moderna, la gente que le gusta, la gente que no, dicen que realmente es un tema de convencer a las mujeres para que se comporten de otra manera. Las mujeres, las opciones de las mujeres de hacer una cosa en lugar de otra respecto del sexo, el matrimonio, la paternidad, es muy determinante de la forma del sexo, el matrimonio, la paternidad. Cuando hablo, ciertamente trato de hablar de manera que apelando a ambos sexos, pero no dudo en tratar de que las mujeres defiendan su propia causa, de plantear, Juan Pablo II decía, el nuevo feminismo. No estoy seguro con qué frecuencia se usa en todo el resto del mundo, pero yo creo mucho en esto. Hay un gran mercado para el mensaje que las mujeres lo pasan mal en el entorno actual respecto del sexo, el matrimonio y la paternidad. Para aquellos que lo quieran ver, en Estados Unidos actualmente tenemos la primera mujer que está a cargo de la Reserva Federal, la persona que el cargo más alto en la política económica, con su marido, que es el Premio Nobel de Economía, escribió un artículo definitivo sobre la economía de la mujer en la economía en el mundo del matrimonio. A ver, esto, créanme, ella no es ni católica, no es provida, probablemente no le gusta mucho lo que enseñamos, pero ella dice, en un mundo en donde el sexo se ha divorciado del gran momento, de este peso que es donde nacen los niños, se está divorciado del compromiso, de la relación seria con el hombre, las mujeres a la larga lo van a pasar mal, y la población puede distribuir mucho control de natalidad y mucho aborto, pero igualmente va a haber más embarazos no deseados, más nacimientos no deseados y sexos no deseados. Esto, 1996, en el Quarterly Journal of Economics, fue uno de los más leídos en ese momento. Una parte importante de nuestro mensaje, obviamente, tenemos que hablarle a los hombres y a las mujeres, pero es claro que las mujeres, voy a utilizar las analogías económicas, las mujeres son las vendedoras en este mercado, los hombres son los vendedores, son los compradores. Las mujeres pueden decidir hacer ciertas reglas como vendedoras. No sé, probablemente no les suena esto, pero el New York Post realmente ha hecho una cobertura de esto, la economía del sexo, como se llama ahora. Y ellos lo mencionan, dicen que las mujeres, si tomasen decisiones que le importase a ellas, que les favoreciera a ellas, las mujeres estarían en una situación respecto al sexo, matrimonio, paternidad, mucho mejor. Lo llaman el cartel de Whoopi. El cartel es como un monopolio, ¿verdad? Y lo que pasa es que mucho de lo que está sucediendo hoy día se está traduciendo en altas tasas de embarazos fuera del matrimonio y más maternidad entre las mujeres. Pues, particularmente las mujeres pobres, efectivamente quieren a estos niños. De eso no hay duda. De hecho, las mujeres pobres tienen menos tasas de aborto que las mujeres adineradas, porque tienen mayores costos de oportunidad. Pero las mujeres pobres les gustaría casarse y les gustaría quedar embarazadas dentro del matrimonio. Entonces, creo que no sería errado, incluso podemos utilizar aquí estas asociaciones, el Papa, los obispos, los pastores a nivel local, las diócesis, una fuerte asociación con las mujeres que entienden, que han vivido la situación de las mujeres para poder interpretar las enseñanzas sobre la familia, el matrimonio, como que es extraordinariamente pro mujer, está en sintonía con lo que
con décadas de estudios y de resultados empíricos de respecto a cuáles son las preferencias de las mujeres. ¿Hay alguna iniciativa concreta que aporte luz en estos sínodos desde la Iglesia, más allá de documentos, algún sitio web o propuesta de comunicación que podamos conocer y tomar como ejemplo? Use as an example. Yes. Sí, So I am now going to voy a shamelessly promote. promover, gracias por preguntar, voy a promover, un poco con vergüenza, pero un proyecto en el que participo. No sé cuántos de ustedes saben, la Congregación para la Doctrina de la Fe, este es el primer milagro, en cooperación con 3 oficinas del Vaticano, el Consejo Vaticano para la Familia, la Oficina de Diálogo Interreligioso y Unidad Cristiana, se juntaron los 4 e invitaron a personas de 14 religiones, 23 países, que fue inaugurado por el Santo Padre, para hablar sobre la ecología natural, la belleza de la relación entre el hombre y mujer. En relación a ello, en relación con ello, directores de cine, parte de la cultura norteamericana, pero nosotros tenemos algunas películas buenas. Cuando transformamos estas películas en algo bueno, esto puede servir mucho. Estos equipos de Hollywood hicieron 6 películas que se llaman Humanos. Está en el canal YouTube Humanum, está en el sitio web del Vaticano, humanum.it y de Italia. Son las películas más fantásticas. No sé en cuántos idiomas están, 5, 9 idiomas quizás, que entrevistan a personas del Islam, del judaísmo, los Sikhs, hinduismo, ortodoxos, anglicanos, católicos, pero no son solo declaraciones y doctrinas, sino para ilustrar la belleza de las relaciones entre hombre y mujer. Es la belleza y la esperanza. La primera película de 2 minutos es una mujer de Nigeria que habla sobre su familia y en un momento ella dice que, bueno, esto lo usamos como tema porque es brillante, dice: mi familia es mi proyecto personal, pero para el mundo. Y ella entonces, en su familia, en las imágenes con ella, con su marido, sus hijos, esta maravilla. Yo usé esta película para un pensamiento académico, lineal, no es... se lo mostré a profesores que no les gusta todo esto y todos terminan llorando. Son películas que demuestran distintos aspectos de la familia. Esto tuvo tal éxito que este proyecto ahora es un organismo nuevo sin fines de lucro. El directorio está en todas partes del mundo: China, en Inglaterra, África, Argentina, México, etcétera. Y aquí, ahora no con estadísticas, sino con una película, con poesía, con belleza, idealmente vamos a generar una serie de conferencias regionales, no solo decir, contar, sino más bien mostrar a través de una película muy sofisticada y un sitio web y BuzzFeed, estos tipos de medios de compartir medios, toda esta belleza de estas relaciones para dar esperanza, pero también para enseñar a través del testimonio, no solo a través de las palabras.